Saludos, pastores y líderes, y gracias por el privilegio que ustedes me dan de poder compartir con ustedes en este día. Hoy queremos ver el lema cuando el ministerio te deja sin visión. Si somos honestos, tenemos que llegar a la conclusión de decir que sí, a veces el ministerio nos deja sin visión, nos deja un poco mareado, porque sí hay altas y bajas en el ministerio. A veces hay conflictos, a veces hay confrontaciones y el ministerio nos deja sin visión. Pero hoy queremos hablar de reenfocar tu ministerio. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por cada uno de los pastores, Señor, que están compartiendo este video, Señor. Gracias porque han sido obedientes a tu llamado. Bendícelos, Señor. Señor, gracias, Señor, no importando el tamaño de iglesia. Señor, aunque sean 10 o 30 o 50 o 200, son personas que nos llaman pastor. Ayúdanos, Señor, a reenfocar el ministerio que tú has puesto en nuestras manos. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Hoy queremos hablar, como le dije, reenfocar tu ministerio. Si tomamos en serio en reenfocar nuestro ministerio en el 2020, en medio de la locura que estamos viviendo, de coronavirus, de los disturbios, de la injusticia, yo de verdad creo que habrá una diferencia en nosotros como pastores, como líderes y como cristianos. Y creo que sí se va a reflejarse en nuestra iglesia, en nuestros ministerios y en nuestros hogares. Pero lo primero que queremos ver son síntomas de que necesita reenfocar. Síntomas que tenemos que mirar si están presentes en nuestras vidas. Y el primero es dejar de crecer. Si ustedes se dan cuenta que han dejado de crecer, eso es síntoma que tiene que reenfocar tu ministerio. Porque cuando dejas de crecer, dejamos de ser transformados por la palabra de Dios. Dejamos de crecer espiritualmente. Dejamos de verdad de buscar lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros como pastores, como líderes y como iglesia. El segundo síntoma que necesita ver si existe en tu vida es cuando dejas de interesarte. Si de repente usted se pone un letrero, do not disturb, no me moleste. En otras palabras, ya no estás interesado por las cosas que el Señor está interesado. ¿Y cuáles son esas cosas? Las personas, evangelismo. De repente, además, solo piensas en el dinero, solo piensas en estar cómodo, en hacer lo mínimo en el ministerio. Pero también otros síntomas que necesita ser reenfocado es que dejas de oír. Dejas de oír consejos que te dan otros pastores, los miembros, los líderes de la iglesia. Dejas de oír la voz de Dios. ¿Recuerdan cuando nuestros hijos teníamos fiesta por su cumpleaños en la casa? Y a veces se aparecían personas por la puerta del patio y le preguntamos, ¿cómo llegaste aquí? Y nos dicen, llevo 5 o 10 minutos tocando en la puerta, pero hay tanta bulla de tantos muchachos y de la música que no lo oímos. Ese es el problema de hoy en día con el pastorado, que quedamos sin visión. Hay tanta bulla en nuestra vida que ya no oímos la voz de Dios. Deja de oír los sueños de otras personas. Y tristemente hasta dejamos de oír el dolor de las personas. Otro síntoma que necesitamos ver si existen en nuestra vida es que te convierte indiferente. Ya no tomas riesgo. Ya nada te importa. Ya no te comunicas con los líderes, con los maestros, con los diáconos, con la iglesia. Ya no sueñas junto con él. Pero también otro síntoma de que necesitas reenfocar es que te convierte arrogante. De repente estamos llenos de orgullo. De repente ya no hay misericordia. De repente se trata de tu agenda personal. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es tu plan para crecer personalmente? ¿Cuál es tu plan para podernos reenfocar? Si no tenemos cualquier cosa que sucede nos va a distraer. ¿Ustedes se recuerdan la película de Bugs Life? Que de repente estaban caminando, como vemos todas las hormigas, siempre están caminando una línea derecho, y de repente cae una hoja y rompe la línea y empiezan a dar gritos, oh no, we're lost, estamos perdidos, ahora no sabemos qué hacer. Y llega la hormiga principal y dice, no se preocupen, nosotros somos profesionales, simplemente denle la vuelta a la hoja y ahí vemos la línea otra vez. Si no tenemos un plan de crecimiento, cualquier cosa nos va a distraer.
Dejamos de repente las prioridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero también nos desalentamos si de verdad no tenemos un plan. De repente nos encontramos siempre cansados. De repente cualquiera palabra de los hermanos nos rompen el corazón y se nos quita las ganas de seguir ministrando. Pero también comenzamos a ministrar con un corazón dividido. Tiene que estar claro en tu llamado. Tiene que estar claro en tu pasión, en tu propósito. Y tengan mucho cuidado con los movimientos que existen hoy en día. Porque los movimientos que existen hoy en día dividen tu corazón. Te desalienta con tu ministerio y te tiene completamente distraído. El enfoque que tiene que ser intencional. Miren esto. Y esta es la realidad de nuestras vidas, de cada uno de nosotros como pastores. Todos nosotros queremos siempre caminar una línea recta. Y aquí está Dios. Y aquí estás tú. ¿Ok? Esta es la realidad de nuestra vida. De poder caminar una línea recta diariamente con Dios. Uno no se despierta y dice, no, hoy yo voy a ser el peor pastor, voy a ser el peor esposo, el peor padre. No, nuestra meta diariamente es caminar una vida recta con Dios. Pero miren de verdad la realidad de nuestra vida. Esta es la realidad de nuestra vida. Que hay momentos en nuestra vida que sí estamos caminando en esa línea recta que queremos con Dios. Hay semanas, hay meses que le damos a la meta perfecto. Pero aquí es donde viene de verdad un plan personal para poder quedarnos enfocados en lo que Dios tiene. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestro plan? Tiene que haber algún plan en nuestra vida. Porque sí, cuando hay momentos que nos salimos de esa línea que queremos vivir con el Señor, si no tienes un plan donde cuando le damos aquí podemos rebotar y salir otra vez con el Señor. Cuando salimos de la línea que debemos estar caminando, tiene que haber un plan personal aquí donde de repente nos vuelve a tirar para la línea del centro. Porque si no tenemos planes personales, pastores, si no tenemos meta y no tenemos esta línea llegan hasta aquí. O esta línea llegan hasta aquí. Y escuchen, mientras que más lejos nos vayamos del plan de Dios, mientras que más lejos estemos no enfocados, más difícil se nos va a hacer regresar aquí. ¿Cómo ustedes creen que hay tantos pastores que renuncian? Sí que tenemos que tener mucho cuidado en lo que el Señor nos está llamando. El reenfocarnos tiene que ser intencional hoy en día. Si no, vamos a estar en serios problemas. Miren lo que dice Romanos 12:8 en la Biblia, lenguaje sencillo. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlo. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos todo nuestro empeño. En otras palabras, vamos a ponerle interés a lo que el Señor nos ha llamado. Si nos toca ayudar a los necesitados, vamos a hacerlo con alegría. Ahora, la realidad de reenfocar no es que es necesario para crecer espiritualmente. Si no, nos estancamos. Si no, el pozo se seca. En otras palabras, necesitamos un plan, un proceso, un sistema. Y cuando entendemos esa parte, entonces tenemos una estrategia. Empezamos a hacer preguntas. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Dónde nos hemos trabado en nuestra iglesia? Empezamos a hacer preguntas. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer como iglesia en la comunidad? Pero tenemos que hacer una pregunta más difícil todavía. ¿Cómo es que la comunidad nosotros nos ve? Pero también la realidad de reenfocarnos es que la iglesia se reenfoca espiritualmente. De repente los líderes empiezan a crecer. De repente los miembros empiezan a trabajar con un propósito. Si somos igual que el año pasado, nuestra iglesia será igual que el año pasado. También tenemos que ver que no vas a reenfocarte en un día. Esto no es una varita mágica. Esto no es ese esteroide. Esto no es un microwave. Tiene que haber un compromiso a la disciplina. Tiene que haber una estrategia. Tiene que haber calendario. Aún tiene que haber
propósito en los eventos. Si es simplemente hacer eventos por hacerlo, no lo hagan. Ahora, miren la importancia de reenfocarnos. Un líder saludable, una iglesia saludable. Un líder enfocado, como luce, tiene influencia. Pero entiendan, tener influencia no es que hagan lo que yo quiero para mi agenda personal. Es que las personas hagan lo que necesitan hacer como líderes, como esposo, como padre, como cristiano. Pero también un líder enfocado tiene seguidores. ¿Por qué? Porque lo siguen los líderes. No por el título de pastor, sino por lo que ellos ven en nosotros. Pero también un líder enfocado guía a los equipos. Entiendan esto, si tienen influencia, tienen seguidores, tienen equipo. Eso lo vemos con Jesús, con sus 12 discípulos. Todo comenzó en Jerusalén y hoy en día tenemos aquí en Georgia la palabra de Dios. Un líder enfocado también es un aprendiz de por vida. Es interesante, pasamos 12 años en el colegio aquí en los Estados Unidos y después ¿qué? Ya no cogemos más cursos, ya no vamos a más clases, ya no leemos ni aún más libros. Pero también un líder enfocado anticipa el futuro. ¿Dónde están hoy en día? ¿Dónde van a estar en 1 año, en 5 años? Tienen que hacerse la pregunta, ¿qué si seguimos creciendo? Tienen que hacerse la pregunta, ¿qué si paramos de crecer? ¿Qué si nos estancamos? Pero vemos entonces que no solamente tener eso, pero un líder enfocado necesita tener metas en su vida. Metas proveen dirección. Hay pastores que tienen terror de poner metas. No, metas proveen dirección hacia dónde vamos. Vemos si no tenemos metas, entonces caemos en el ministerio de mantenimiento. Metas crean anticipación y energía. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando vamos de vacaciones, la energía que eso crea y a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer y a qué hora vamos a estar en qué lado? Pero también las metas crean anticipación y energía porque la gente dice, wow, ¿y qué va a pasar? Pero las metas te esfuerzan a ser mejor. Vamos a decir que usted tiene una congregación de 40 personas y pone la meta de 70, pero solo llega a 55, usted no es un fracaso. Usted ha llegado a ser mejor en su iglesia. Pero también un líder enfocado busca sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? Habla con otros pastores. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que ellos han experimentado en esa misma situación? Si no, dice Santiago que si necesitas sabiduría, simplemente pídela. Y finalmente, un líder enfocado vive con integridad en tu vida, en tu hogar, en tu ministerio. Recuerden que esta no es nuestra novia, es la novia del Señor. No podemos adulterar con ella, no podemos abusar de ella, no podemos manipularla. Lo único que el Señor nos dejó bien claro es que quiere una novia sin arruga y sin mancha. Querido pastor, por eso es la importancia de estar enfocado. Que Dios me lo bendiga y estaremos en contacto.